Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. Vuelvo a retomar el canal luego de un mes y algo de constante trabajo editorial y académico que me tuvo un poco apartado, ¿cierto?, de poder entregarles algún comentario, crítica, reseña o perspectiva con respecto a libros, cómics, videojuegos y todo lo que estaba comentando en el canal. La invitación es a que, bueno, revisen videos anteriores, pero a partir del día de hoy, de este nuevo video, espero volver a retomar el ritmo usual que tenía de 2 a 3 videos por semana. Y en esta oportunidad quiero hablarles de dos cómics en específico. Se trata de Peep Show, de Joe Matt, este dibujante y caricaturista norteamericano, ¿cierto? Que desarrolló una parte importante de su carrera en Canadá, donde trabajó con autores como Chester Brown, que es el otro autor que voy a comentar, canadiense, autor del cómic Playboy, pero también Paying for It o Pagando por ello, que es el que les voy a comentar en esta oportunidad. Otro autor importante, no lo voy a comentar en esta ocasión, pero forma parte, digamos, de esta triada de autores que tuvo un despunte o un importante, digamos, momento en el cómic de los 90, independiente, es Seth. Estos tres autores se conocen en Canadá y desarrollan de alguna manera una obra que está entrelazada, ¿cierto?, por elementos autobiográficos y yo creo la influencia de autores como Harvey Pekar de American Splendor, que hay una película, ¿cierto?, biográfica de este personaje, ¿cierto?, de este guionista de cómics, interpretado por Paul Giamatti, y Robert Crumb. Creo que son ellos, ineludiblemente, estos dos autores, padres de este género del slice of life o pedazo de vida, ¿cierto?, esta forma de mostrarse autobiográficamente, antecedentes claros del trabajo de Joe Matt y de Chester Brown, de quienes les voy a hablar ahora. En la descripción del video les voy a dejar los links para descarga estos cómics, para que puedan revisarlos, y voy a adentrarme, digamos, en forma específica en las dos historias, tanto la de Chester Brown como la de Joe Matt. La historia de Joe Matt, Peep Show, tal como el nombre lo dice, es una especie de show exhibicionista, ¿cierto? Un show para mirones en el cual el autor y personaje dentro de la historia, ¿cierto?, no tiene asco en flagelarse y mostrarse de manera de una forma muy exhibicionista y muy dura, todos los recovecos de su vida personal, su relación con su novia o exnovia dentro del cómic, Trish, con la cual tiene numerosas peleas, problemas, sus fantasías sexuales con amigas o compañeras de trabajo de Trish, luego las relaciones y conversaciones que tiene con sus compañeros caricaturistas y dibujantes, Seth y Chester Brown, que aparecen constantemente cruzándose en las distintas historias de estos autores, ¿cierto? Casi como ocurre en el universo del cómic de superhéroes, en el cual vemos cuando los personajes se cruzan dentro de un mismo universo y comparten aventuras. Acá pasa, pero porque, digamos, son compañeros generacionales dentro de la misma ciudad, y de algún modo también estas conversaciones que ellos tienen en cafetines, o cuando van a un museo, cuando están en una exposición, o simplemente cuando están caminando por la ciudad, de algún modo también van delimitando ciertos aspectos o encuadres, ¿cierto?, de la vida personal, y de alguna manera sirven para el desarrollo de la trama, en este caso de Peep Show. En Peep Show vemos lo onanista que es un tipo que vive masturbándose, fanático del porno, un procrastinador increíble, nunca termina las historias que está haciendo, se queja constantemente de su vida, es bastante neurótico. En alguna medida yo creo que está también muy influenciado por el cine de Woody Allen, Joe Matt, y nos entrega este cómic que obviamente es completamente refrescante y muy diferente a lo que podemos estar acostumbrados si es que leemos cómics de superhéroes. O sea, es un cómic que en el fondo lo que hace es mostrarnos, ¿cierto?, una parcela de la vida de un sujeto sin mucho tapujo, desnudar, ¿cierto?, incluso los momentos más embarazosos, incómodos, desagradables, y de alguna manera es una especie de realismo sucio que nos permite entender, digamos, un poco también a esta generación y este autor con una formación judeocristiana, parte de una generación X, ¿cierto?, de los 90. Entonces es de alguna manera una cápsula de una época, un reflejo también de un momento en lo que ha sido, digamos, la industria del cómic, la industria de la música y el arte en general, con toda esta línea independiente de artistas de los 90. Bueno, ese es Joe Matt en Peep Show, ¿cierto? En términos de dibujo, la calidad, digamos, acompaña, ¿cierto?, el estilo humorístico. Hay mucho de cartoon en el estilo de Joe Matt, ¿cierto? Personajes de alguna manera en algunos casos lucen más grotescos,
se nota que obviamente hay un interés por la parodia o la caricatura del sujeto, ¿cierto? O sea, tratar de deformarlo un poco, resaltar algunos rasgos y algunos elementos que de alguna manera son tomados del cartoon, pero dentro de las fantasías del personaje, dentro de sus alucinaciones o de la manera en que se nos presenta cuando hace el ridículo. Pero dentro de todo siempre se mantiene dentro de un tono bastante realista, dentro de un marco, ¿cierto? Bastante documental, podríamos decir, pero con un lenguaje muy directo, muy dinámico, con un ritmo y diálogos muy certeros. Bastante interesante la apuesta de Joe Matt y este afán por la autoflagelación de algún modo, y no tratar de enmascarar de alguna manera. No se pinta como un héroe, ¿cierto? No hay una épica, es todo lo contrario, es pura intrahistoria, es una contraépica, y vemos un personaje degradado, digamos, que se muestra dentro de lo más mundano y cotidiano que podemos entender. Y luego tenemos a este otro autor que es Chester Brown, que es muy distinto. Los mismos compañeros, ¿cierto? Seth y Joe Matt hablan de él como si fuera un alienígena. Robert Crumb también lo dice en el prólogo a este cómic Paying for It, o Pagando por Ello, que de hecho es el personaje sujeto, ¿cierto? El dibujante Chester Brown, el personaje más extraño que le ha tocado conocer, o el tipo más introspectivo y callado, serio y hermético que le ha tocado conocer. Y un poco eso se refleja curiosamente en el cómic de Chester Brown, como él se dibuja, como él se plantea, siempre con una especie de expresión y rictus muy, digamos, pétreo, ¿cierto? Con una rigidez, la boca con la que se dibuja, y casi nunca hay muchos cambios de expresión en él, no así en el entorno que lo rodea, ¿cierto? Cuando el mismo Chester Brown dibuja a Joe Matt, a Seth o otros personajes de su entorno, hay una gran variedad de rostros, ¿cierto? De gestos, de movimientos. En cambio, todo digamos, en su autorrepresentación es bastante fría, frígida, estática. Y de la misma manera, cuando Joe Matt dibuja en Peep Show a Chester Brown, de alguna manera también lo retrata de esa manera. Parece que siempre estuviera un maniquí, un dummy, una especie de muñeco al lado de ellos, y es la manera en que ellos mismos se retratan, ¿cierto? Como de alguna manera resaltando estas características que son tan marcadas dentro de sus personalidades. Bueno, ¿de qué va Paying for It? A diferencia de Peep Show, bueno, tienen en común que, como dije, son slice of life, son cómics que forman parte de esta especie de género de porción de vida o fragmento de vida, pero a diferencia de Peep Show, que es, como digo, una especie de ventana, ¿cierto?, a la vida privada de un sujeto, aquí más bien hay un tema de fondo que es la prostitución y, digamos, el elegir acostarse con prostitutas nada más y abandonar el ideal romántico como motor o como leitmotiv de todo lo que es el cómic, ¿cierto? Llega un punto en donde partimos en la historia con Chester Brown como personaje, ¿cierto? Autor y personaje, en el cual está terminando una relación de años con una pareja, con una chica oriental, si mal no recuerdo, pero quedan en condiciones de amigos viviendo juntos como roommates, y va pasando el tiempo, y en ese proceso él mismo va cuestionándose el hecho de que al estar con esta chica peleaban mucho, tenían constantes choques, conflictos emocionales, pero en cambio cuando se separan su amistad mejora mucho más, y aunque viven juntos e incluso esta chica lleva a otro tipo a vivir a la casa de ellos, él no se siente atormentado ni acomplejado ni se complica con esta situación. Sin embargo, van pasando los meses y no tiene relaciones sexuales, pero sin embargo se siente muy cómodo con esta especie de cierta situación de convivir con su expareja y no tener relaciones. Sin embargo, en un punto se va dando cuenta y piensa piensa que ya no quiere volver a tener una novia nunca más. Entonces, ¿cómo va a solucionar el tema del sexo? Porque sí desea tener relaciones en un punto llega a la revelación de que va a pagar por ello. Por eso el título del cómic, ¿cierto? Va a contratar prostitutas, y empieza todo el cómic a mostrar una especie de proceso en el cual Chester Brown va, como personaje, ¿cierto? Va de alguna manera indagando en este mundo, entrando al mundo del putero, por decir así, del hombre que paga por tener sexo con mujeres. Y lo interesante del cómic es que no asume una posición moralista y no asume una posición, digamos,
no sé, que con juicios morales, con castigando, ¿cierto?, la idea de la prostitución, sino que más bien plantea teorías, plantea una perspectiva y muestra el lado humano de todas estas mujeres. Y todo es una especie de trabajo documental que Chester Brown hizo, y de alguna manera vamos viendo a lo largo del cómic distintas mujeres con las que él se va acostando. Y claro, obviamente el mismo cómic al comienzo nos advierte que él va a cuidar la privacidad de estas chicas por su seguridad, pero de alguna manera nos va mostrando un mundo, ¿cierto?, que es completamente distinto a como, por ejemplo, es castigado moralmente la imagen de la prostituta, sino que él te muestra que en el fondo no está la violencia en chulo. O sea, hay una dimensión de eso, pero no es probablemente la que le tocó vivir a él o la que él documenta en el libro. Entonces no quiere mostrar a la prostituta como la víctima, a la prostituta como la mujer que no tiene más opciones, como la persona que está ahí, sino que trata de mostrar una perspectiva bastante humana. Es un cómic que fue bastante premiado y un cómic que de algún modo, digamos, grupos de trabajadoras sexuales, ¿cierto? Grupos de mujeres que luchan por los derechos, ¿cierto? La regularización o incluso el cuidado, normas sanitarias y una serie de cosas que envuelven, digamos, el trabajo sexual, apoyaron mucho este libro y de algún modo también se sintieron de algún modo respaldados por el tipo de confesión tan humana, tan sensible que hace Chester Brown con el cómic. Creo que es un cómic interesante para, digamos, poder debatir, para poder pensar, dialogar el tema y también derribar algunos tabús y mitos. El cómic además está acompañado de todo un apéndice, una serie de teorías, apuntes, lo cual lo hace un libro bastante cronístico. Es un cómic que va más allá de simplemente querer contar una historia. Tiene momentos de mucho humor, tiene momentos dramáticos. En el fondo creo que es un cómic mucho más complejo que Peep Show. O sea, la apuesta de Chester Brown es mucho más compleja acá. Es un cómic, como digo, con rasgos documentales, cronísticos bastante fuertes, con un tema que obviamente no deja a ninguno de nosotros, nos puede dejar como indiferentes. En el fondo nos plantea ponernos en una situación, y como digo, lo interesante es que Chester Brown no lo ve como blanco y negro, sino que trata de establecer los matices necesarios dentro de algo que obviamente es una profesión muy antigua, es una situación que existe, que se da en la vida real, que está ahí, que está latente, que muchas personas o quieren ignorarla o simplemente etiquetan o generan un juicio de valor mucho antes de siquiera procesar y entender las distintas, digamos, dimensiones que envuelve esto para una persona que trabaja dentro de, digamos, el mundo de la prostitución. Entonces creo que es un cómic bastante interesante, es un cómic obviamente polémico, es un cómic que, como digo, no puede dejar indiferente a nadie, pero es un cómic que recomiendo para entender una perspectiva con respecto a una temática que ocurre en todo el mundo, que ocurre en Latinoamérica y que obviamente envuelve a una gran cantidad de personas, ¿cierto?, dentro de la sociedad. Es un cómic que también hoy día, con muchas discusiones sobre el feminismo, o sea, con muchas discusiones que se están reavivando en este momento, digamos, a través de marchas que también tienen que ver no solo con el derecho de las mujeres, y también otras minorías como por ejemplo los homosexuales, y hay una serie de cosas que hoy día están, digamos, de alguna manera como temas muy importantes dentro de lo que tiene que ver con la sociabilización y la comunidad. Creo que es un cómic que de alguna manera inserta un tema de una forma bastante madura, una forma bastante profunda, detallada, y en alguna medida me recordó como cómic, ¿cierto?, como experimento, como libro, como obra de arte. El cómic de Chester Brown, Paying for It, me recordó un poco lo que hacía Manuel Puig, y en particular lo que hace Manuel Puig en El beso de la mujer araña. También al introducir en esa época Manuel Puig, ¿cierto?, el tema de la homosexualidad, la disidencia, la revolución, ¿cierto?, y generar esta meta historia con elementos que también son apéndices, digamos, documentales, estudios investigativos, psicoanalíticos, políticos, genéticos con respecto a la homosexualidad. En este caso es con respecto a la prostitución, pero creo que tienen ese elemento, ¿no? Por un lado se nos cuenta una historia y una trama muy bien lograda, muy bien construida, muy bien dibujada, pero también está todo este otro elemento cronístico, político, social, que es bastante interesante. Entonces se los recomiendo mucho. Me parece que ambos autores obviamente tienen elementos en común, aparte son amigos, son parte de una generación, son autores importantes del cómic independiente y de todo un momento, ¿cierto?, de los 90.
que hoy día igual siguen muy vigentes ambos, y Seth también, que espero comentarlo en otra oportunidad con algunos de sus cómics. Son autores que están muy vigentes, pero como digo, ambos comparten estos elementos de trabajar lo autobiográfico, pero por un lado siento que uno va más por el lado del humor, por el lado de lo confesional, y el otro más bien tiene muchas veces Chester Brown elementos más políticos, sociológicos en juego. Entonces, sumamente recomendados. Como les digo, en la descripción del video les voy a dejar los links para que descarguen ambos cómics, los puedan leer, los puedan compartir y den su opinión, ¿cierto? Si les gustaron, no, dejen sus comentarios. Pueden ubicarme o ubicar también el trabajo editorial que hago en www.sinosargo.cl, o seguirme a través de este canal o en las redes sociales como Facebook, Twitter y todo lo demás. Muchas gracias, espero continuar, como les dije, con el ritmo usual que tenía en el canal. A veces el trabajo editorial me absorbe un poco, pero siempre es un buen espacio para poder compartir y dialogar con personas como ustedes que se interesan también en el séptimo arte, el noveno arte y todo lo que tiene que ver con la literatura. Así que nos vemos en una próxima oportunidad en Libros y otras interferencias. Hasta pronto, amigos.